Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Realmente siempre es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Una de las cosas que siempre charlo con Ian es cómo las canciones tienen que reflejar una adoración a Dios. En cómo las canciones reflejan una llenura del Espíritu Santo. Porque allí en Efesios capítulo 5, al versículo 18, dice, sed llenos del Espíritu. Y luego dice, ¿cómo hacerlo? Lo empieza a decir Pablo con 5 participios, y uno de ellos es cantando himnos y salmos espirituales. Y las canciones te llevan a recordar eso. Las canciones te llevan a recordar quién es Dios para ti y por qué alabarle. Cuando tú vas a los salmos, que es el cántico del pueblo de Israel, veías cuántos cánticos había. Cánticos de tristeza que reflejaban un corazón que estaba pasando por muchas angustias, pero que al fin del día terminaban alabando a Dios. O cánticos de alegría y de alabanza, como el Salmo 150, donde David dice, alabemos a Dios con pandero, con címbalo, y dice, alabemos a Dios porque grande es su misericordia. Y por eso la alabamos. Me encantaba la última canción que hablaba de Dios puede salvar. Y la pregunta es, ¿de qué nos salvó y para qué nos salvó? Esta es una pregunta muy importante dentro de la vida cristiana, porque define qué somos y hacia dónde vamos. Cuando nosotros hablamos de que Cristo nos salvó, estamos hablando de que Él nos rescató de una esclavitud. ¿Pero una esclavitud de qué? Mira, quiero que me acompañes en tus Biblias a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo va a dar una defensa en esta iglesia, una defensa de su apostolado. Y una de las cosas que estaban atacando los falsos maestros que se habían metido dentro de la iglesia es ¿por qué estaba sirviendo el apóstol Pablo? Y Pablo va a acudir a su defensa entendiendo de dónde lo rescató Cristo. Y dice, el amor de Cristo a mí me constriñe. La palabra constriñir significa el amor de Cristo a mí me empuja. En la versión en inglés la palabra dice, el amor de Cristo a mí me obliga. Y luego dice, pensando esto, la palabra pensando es que está puesto en una balanza. Y dice que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, ¿de qué nos salvó Dios cuando ves este texto? De nosotros mismos, de nuestro egoísmo. Sabes, antes de conocer a Cristo, para nosotros era imposible amar. Antes de conocer a Cristo, era imposible vivir una vida de servicio y de entrega a otros. Porque el amor radica en Dios. Todo lo que tú experimentaste antes de Cristo fue una ilusión de lo que era el amor. Tú dices, Carlos, yo me sentí amado. Sí, pero lo que dice la Biblia es que el amor parte de Dios. Porque el amor no es un sentimiento, sino radica en un sacrificio continuo y diario. Entonces Dios me salvó de ese egoísmo continuo dentro de mi corazón. Y me salvó para que ya no viva para mí, sino viva para aquel que murió y resucitó por mí. Ese fue el propósito de la salvación. Ese es el propósito que tú lo vas a ver en toda la Escritura.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. El mismo concepto. Antes vivías una vida, como dice en Efesios capítulo 2, antes de esos textos, que ibas en la corriente de este mundo, pero hoy vas camino en ese tránsito que Dios ha puesto delante tuyo de buenas obras. Y eso es lo que vas a ver constantemente dentro de la Biblia. Santiago, la primera carta escrita a la iglesia, una iglesia que apenas estaba madurando y estaba arrancando, una iglesia grande, una iglesia donde todos los apóstoles estaban. Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y es la primera carta que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Y cuando ves a Santiago escribir, él dice: la fe sin obras es muerta. Pero tú dirás: muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Y dice: es imposible, porque la fe se refleja en buenas obras. Es imposible hablar de un creyente que no esté viviendo una vida de servicio o una vida de entrega hacia otro. Así que este es el título del día de hoy: el servicio dentro de la iglesia local. Sabes, en el campamento familiar nosotros hablábamos un poquito de lo que era congregarnos, y quiero refrescar un poco tu mente. Congregarnos bíblicamente no se refiere a una actividad pasiva en la cual yo entro por esa puerta y recibo, sino que es algo activo donde yo interactúo con mis hermanos y los irrito o los incito a vivir en buenas obras. Bíblicamente eso es congregarnos. Entonces, cuando yo entiendo lo que es el congregarme, veo a la iglesia local como la gracia de Dios que ha provisto para vivir una vida orientada hacia otros. Cuando yo vivo esa vida, vivo en el centro de lo que es el cristianismo. Vivo en el centro de la voluntad de Dios. Es solo ahí que mi vida puede glorificar a Dios. Glorificar a Dios es un concepto que muchas veces lo decimos. Vivimos para la gloria de Dios, tenemos matrimonios para la gloria de Dios. Pero en la vida práctica, ¿qué significa? ¿Sabes? Glorificar a Dios significa que todo lo que tú hagas refleje a ese Dios. Tu matrimonio, tu vida personal, todo lo que tú haces tiene que reflejar a Dios. Y como te decía, el centro del cristianismo es este: vivir una vida orientada hacia otros. Una vida donde yo no soy el centro, porque de esa vida Dios me ha rescatado. Cuando yo afirmo que he creído en Cristo, ya he muerto a mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Pablo constantemente va a hablar de ese punto. Dios nos salvó de una vida egoísta. Para algunos autores, por ejemplo, para Paul Tripp, dice que el pecado que gobierna todos los pecados es el egoísmo. Y tú lo vas a ver continuamente. Para otros es el orgullo. Pero el tema es que Dios nos salvó de esto, de esa vida donde yo era el centro. Ahora el servicio se ha visto afectado por muchas cosas dentro de la iglesia, por pecados que hay en nuestros corazones. Y esto se vuelve una lucha. Cada vez que acá en el púlpito se habla del servicio, es como muchas veces: ok, vos me hablas del servicio porque tú puedes servir. Dios te ha dado las capacidades, los dones, Dios te ha dado todo eso para poder servirle. Pero realmente Dios ha llamado a un pueblo, a una iglesia, a servirle todos juntos. No a una persona, sino a todos. Pero como te decía, hay muchos pecados que no permiten que esta vida se vuelva gratificante. ¿Sabes? No sé si cuando tú lees la Biblia, cuando ves a esas personas, esos mártires, tú piensas en ¿por qué lo hacían? ¿Qué beneficio tenía una persona ser apedreada? ¿O por qué Pablo habla de gozo en medio de ese dolor tan grande?
es que, como te digo, el centro del cristianismo es vivir para otros. Allí es donde yo encuentro un pleno gozo. No felicidad, aunque va a haber momentos preciosos, pero yo es ahí donde encuentro un verdadero gozo dentro de la vida cristiana, cuando estoy sirviendo. ¿Cuáles son los pecados que muchas veces se expresan? Uno es el egoísmo. No servimos porque nos lo impide nuestra comodidad. No queremos salir de nuestro confort. Podemos hacer este sacrificio, pero que se metan dentro de mi comodidad, no estoy dispuesto. Y va a ser una lucha en tu corazón. Otra cosa es que el servicio es impedido por el orgullo. Porque muchas veces la gente ve el servicio como una plataforma para escalar dentro de la iglesia. Y cuando uno ve el servicio como una plataforma para escalar, lo que pasa en tu corazón es que en vez de servir a la gente, utilizas a la gente. Y tratas a la gente como que fueran objetos. Entonces, si me sirve en mis propósitos que yo quiero lograr, bienvenido sea. Si no me sirve, lo desecho. Otro de los pecados es la avaricia. El servicio no trae ningún beneficio. No hay ninguna promesa terrenal de que Dios te va a dar dinero. Y muchas veces la avaricia no nos permite ver cómo el servicio cómo no reflejamos el servicio. Pasamos horas y horas trabajando y nos olvidamos del centro de la vida cristiana, que es servir a otros, inclusive en medio de mi trabajo. Y son algunos de los pecados con los cuales tenemos que batallar constantemente para poder vivir esa vida dirigida hacia otros. ¿Por qué te digo que el cristianismo se basa acá? Mira, acompáñame primero a Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 40. Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40. Dice así: bueno, desde el versículo 34 vemos, así les puedo dar un poquito de qué estaba pasando. Dice: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabes? Acá están los fariseos y su único propósito es tentar a Jesús. No sé si recuerdas, pero en el Antiguo Testamento había una ley. Una ley que ellos usaban vestidos largos, y en esos vestidos tenían cordones azules agarrados a cada parte de su vestido, de su túnica. Estos vestidos, o estos cordones azules, reflejaban un mandato que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Entonces vos, cuando ibas por la calle, veías a los fariseos con una túnica blanca, pero que abajo estaba tan llena de cordones que podrías decir: es un vestido azul, o es una túnica azul. Porque constantemente estaban atando, supuestamente porque Dios añadía y añadía y añadía mandatos. Entonces se acercan a Jesús y le dicen: bueno, Jesús, los saduceos peleamos porque este es el gran mandamiento. Nosotros los fariseos peleamos porque este es el gran mandamiento. Dinos tú en qué radica la vida cristiana. Obviamente no lo hacían para vivirlo, sino, como dice acá, para tentarlo. Y Jesús
siempre fue magnífico al momento de responder, muy claro y muy preciso. Y les dijo, este es el gran mandamiento y en esto se resume todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tu corazón. Y dice semejante. La palabra semejante es igual, es lo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la vida cristiana. En esto radica. Un texto más, Primera de Juan capítulo 4, 20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nuevamente, el amor que nosotros nos damos se refleja en nuestro amor a Dios. Si yo no amo a Dios, si yo no amo a mis hermanos, dice la Biblia, somos mentirosos. No podemos decir que estamos amando a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Entonces toda la Biblia, si tú haces esa compilación de todo lo que fue escrito en el Nuevo Testamento, vas a darte cuenta que la vida cristiana radica en una vida de servicio, en una vida de entrega, donde la mayor motivación del creyente es el amor. Y hemos hablado del amor. El amor no es una emoción, aunque implica emociones. El amor no es cuando sientes mariposas en tu estómago. El amor es una decisión diaria, una decisión constante, una decisión de sacrificarte por aquel que no lo merece y de sacrificarte por aquel que no puede retribuirte nada. Eso es el amor. Ahí se perfecciona el amor. Porque Cristo mismo lo dijo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y creo que aborrecerás a tu enemigo, dice allí en Mateo capítulo 5. Esto no estaba en la ley, esto era lo que ellos decían. Pero de Cristo les dice, mas yo os digo, amarán a vuestros enemigos. Y luego más abajo va a decir algo sumamente importante y vital. Dice, ¿qué beneficio tiene amar a los que te aman? Dice, ¿no hacen esto los publicanos? Amar al que te ama no tiene ningún beneficio. Porque es fácil. Si en este momento yo me acerco a ti y te muestro cariño y amor, va a ser fácil que me abraces. Pero si te critico, si hablo mal de ti, si te lastimo, ¿sería fácil? No. Es que no siento amarte, es que no es un sentimiento. Es un mandato. Tengo que amar. Eso es lo que tengo que hacer. Decía Charles Spurgeon que pagar mal por mal lo hacen las bestias. Pagar mal por bien lo hacen las bestias. Pagar bien por bien lo hace todo el mundo. Pagar bien por mal solo lo hace un creyente. Eso es amor. Es entrega incondicional y sacrificial. Es entrega hacia personas que no me pueden retribuir nada. Y es entrega a personas que son difíciles de amar. Pero es que eso es el cristianismo. Ahí está el centro. Entonces mi deseo en esta mañana es que puedas ver algunos principios en cuanto a lo que implica vivir esa vida de servicio. ¿En qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Qué me ha dado Dios para que esto pueda ser real? Así que acompáñame en tus Biblias allá, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 10 al 11.
Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes? Esta carta es una carta importante. Me decía mi hermano que iban a empezar a estudiar, y es una carta preciosa. Es una carta con mucha riqueza. Es una carta precisa para este tiempo. ¿Sabes? Lo que estaba pasando acá es que la gente estaba siendo perseguida. Se había levantado una persecución como nunca antes. Todo lo que tú ves en las epístolas de las persecuciones que hubo eran persecuciones focalizadas. Eran en ciertos lugares y eran por un grupo de personas. Esta persecución fue una persecución por todo el imperio romano. En ese momento Roma gobernaba en todos lados. Así que bueno, Nerón era un hombre estaba loco, cegado de poder. Y esto es algo de historia. Nerón, él anhelaba tener un imperio grande, un imperio que refleje su gloria, que refleje su persona. Y cuando abría las ventanas de su palacio, veía al frente las casas. Las casas de Roma eran casas de madera, casas muy pequeñas, y vivían en pasillos, como hoy lo que conoceríamos como una villa. En una casita vivían aproximadamente 20 personas. Y era la vida de Roma. Entonces, cuando abría el emperador la puerta, no disfrutaba de ver esa imagen. Así que un día a él se le ocurrió algo: voy a quemar Roma. Decide quemar, y obviamente la gente no entendía, pero estaba muy enojada con Nerón. Querían ir y derrocar a Nerón y matar a Nerón. Y Nerón no sabía qué hacer. Dios providencialmente hizo que todos los barrios se quemaran, excepto el barrio de los creyentes. Así que, ¿a quién culpamos? Ya el cristiano era mal visto por la vida de santidad que vivía. Así que bueno, ¿a quién culpamos? A los cristianos. Y acá arrancó una persecución muy intensa. Así que primeramente Pedro les va a escribir esta carta para animarlos a ver el sufrimiento como una gracia de Dios. Animarlos a ver que el sufrimiento no es el fin de tu fe. Que el sufrimiento solamente es un regalo que Dios te da, como dice Pablo. A ustedes les es concedido no solo el que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Y la palabra conceder es la palabra gracia, regalo. El sufrimiento es un regalo porque es el medio que Dios utiliza para santificar mi vida. Porque cuando todo está bien no sale nada en mi vida. Cuando hay dolor empieza a salir el pecado que está en mi corazón. Y Dios me pule, como dice Proverbio: quita la escoria a la plata y saldrá laja al fundidor. Así que Pedro los anima a ver el sufrimiento de esa manera. Porque la persecución estaba siendo tan extrema que ponía una presión sumamente grande para los creyentes. Así que Pedro los va a exhortar a que no se acomoden. Los va a exhortar a que sufran por sus convicciones. Pero, ¿sabes? En medio del dolor se vuelve difícil de pensar en el otro. Por lo que Pedro escribe en esta carta, estas frases que te voy a decir ahora, son frases que muy probable hayan estado pasando dentro de la iglesia. Frases como: hoy mi vida está en peligro, y hoy está en juego todas las cosas por las cuales luché.
hoy servir ya no va a ser una prioridad para mí. Personas que tal vez decían, bueno, hasta este punto yo viví una vida de servicio y cuidé a mis hermanos, pero hoy ya no lo puedo hacer más, porque hay una persecución. Pedro, no puedo. ¿Qué va a pasar con mi familia si yo la expongo? ¿Cómo salir a predicar el evangelio cuando te están persiguiendo? Pedro, no puedo seguir viviendo el cristianismo. Necesito buscar otro trabajo, ya que muchos creyentes fueron despedidos. Pedro, hoy la iglesia, hoy el servir ya no es mi prioridad. Si yo digo que soy creyente, lo perdo todo. Pedro, hoy no puedo ir a la iglesia. Espérame un momento, que termine, que mengue la persecución y ahí te prometo que voy a ir a servir. Pedro, hoy mi responsabilidad es mi familia, no servir. Pedro, tengo que cuidarla. Pedro, entiéndeme. Pedro, acabo de perder a mi esposa o a mi esposo, porque él salió y dijo que era creyente y hoy no me queda nada. Hoy no puedo pensar en otro. Hoy necesito que ellos piensen en mí. Pedro, lo perdí todo. Pedro, no puedo servir, yo no quiero perder mi vida. Cuando lees esta carta, ves detrás de esta carta personas clamando esto. Porque Pedro, las cartas, las epístolas son cartas dirigidas ocasionalmente. Son dadas ocasionalmente porque hubo algo que pasó en la iglesia por la cual se escribe esto. Los creyentes se estaban acomodando, los creyentes estaban negando a Cristo, los creyentes habían dejado de servir en la iglesia. Ahora, quiero que entiendas algo. Pedro no se para en un altar y dice, háganlo, yo estoy en una mansión. No, Pedro después de esto escribe segunda de Pedro y lo matan. ¿Cómo lo matan? Según la historia, esto no es algo bíblico, pero según la historia y como afirman las personas, los discípulos de los apóstoles, los padres apostólicos, nos cuentan lo siguiente. Primero que le agarraron a la esposa de Pedro y la empezaron a torturar y luego la crucificaron. Y dice que mientras su esposa lo miraba a Pedro, con lágrimas en los ojos, Pedro desde atrás le decía, no abandones tu fe, no lo niegues, falta poco. Y la esposa murió. Después de eso, Pedro le dicen, te toca a ti. Yo no puedo morir de la misma manera que murió Jesús. Si me van a crucificar, crucifíquenme boca abajo. Y murió. Pedro no se para en un lugar donde no estaba siendo perseguido. Pedro estaba en el centro de la persecución. Él estaba en Roma. Así que él no fue ajeno a la situación. Primero los anima o los guía a entender que el sufrimiento es un regalo de Dios. Y los anima a entender que ser cristiano es vivir para otros. Un inconverso no puede hacerlo. Antes de conocer a Cristo no lo podíamos hacer, vivíamos para nosotros. Pero hoy que he entendido el Evangelio, sirvo para Cristo. Así que este es mi deseo en esta mañana. Solo desglosar muy rápidamente este texto, porque el centro te lo he dicho. Es esto: vivir enfocado en otros, vivir una vida de servicio. Así que el texto arrancaba diciendo, cada uno según el don que ha recibido.
Sabes, primeramente hay un contraste muy grande. Cuando tú lees la carta de Pedro, en el capítulo 4, dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un contraste muy claro cuando tú lees la carta, y el contraste es este: los inconversos viven para sí, el creyente vive para otros. Toda tu vida viviste enfocado en ti, yendo en pos, como dice acá, de la disolución, desenfreno de disolución. Esta palabra disolución significa la inmoralidad sexual. Dice, toda tu vida fuiste para allá. Pero hoy, el tiempo que te resta, ya va, en el verso 3 dice, basta ya de todo lo que hicieron cuando eran gentiles. Ya se acabó. Hoy, que han creído en Cristo, su vida, el tiempo que les resta, sea 1 año, sean 2, sean 30 años que Dios te ha dado, desde que aceptaste a Cristo para acá, tu vida es para vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que Pedro explica y les dice, miren, como creyentes tienen que entender que ustedes sirven porque este mundo es pasajero, es vano y un día va a desaparecer. Es por eso que en 2 de Pedro les dice, miren, todo va a ser consumido, no va a quedar nada. Tu auto, tu casa, nada va a quedar acá. Cristo lo dijo, trabajen, esfuércense por tener tesoros en los cielos, donde el ladrón no puede hurtar, donde la polilla no puede destruir. Así que era su mirada al frente. Ahora cuando tengo mi mirada al frente, clara, y entiendo que el tiempo que me queda es corto, entonces quiero vivirlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es eso? Verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. El primer punto o el primer principio que quiero que te lleves es que Dios te ha capacitado para vivir una vida de servicio en tu iglesia local. Dios te ha capacitado para vivir una vida de servicio en tu iglesia local. Arranca diciendo, cada uno según el don que ha recibido. Dios ha capacitado a todo hijo de Dios con un regalo para ministrar o servir a otros. No hay ninguna persona que pueda decir, Carlos, a mí Dios no me dio nada. Cada uno, Dios le ha dado dones, o un don por lo menos, para ministrar y servir a otros. Para ocupar tu lugar correcto dentro del cuerpo de Dios. Del cuerpo de Cristo. Si tú revisas la Biblia y puedes ir todo el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de algo. En ninguna parte de la Biblia los apóstoles o los escritores describen los dones. ¿Por qué no los describen? ¿Por qué no dijeron, este don significa esto? Porque era obvio. Para la iglesia primitiva, un creyente que no se involucre y que no esté sirviendo activamente era imposible. No existían los cristianos nominales que estaban sentados esperando recibir. No existían. El concepto de membresía, de lo que implica ser el miembro de una iglesia local, era muy claro. Por eso cuando vas a Hechos dice, y 3,000 se bautizaron. ¿Por qué hay números? Porque la iglesia llevaba un conteo de quienes entraban dentro de ese cuerpo. Para ellos era muy claro quién era un miembro dentro de la iglesia. Entonces no vas a ver una descripción de los dones. ¿Y cómo entendemos qué son los dones? Bueno, los entendemos en base a lo que significa su palabra en el original.
Y algunos hombres que tuvieron esos dones, como por ejemplo Felipe el evangelista, como lo conocían. En base a eso los describimos. Pero Dios te ha capacitado para vivir eso. Dios te ha dado capacidades sobrenaturales para que tú puedas servir dentro de tu iglesia. Y te voy a decir algo más. Tú has entrado por esa puerta porque tú eres la gracia de Dios para esta iglesia. Tú eres lo que esta iglesia necesita. Eso no es para que te pongas arriba y digas, viste Diego, te lo dije, yo soy lo que esta iglesia necesita. No se trata de eso. Se trata de que lo pienses de esta manera, que cuando entras por ese lugar, Dios te ha capacitado de dones que esta iglesia necesita. ¿Qué pasa cuando tú no vives con esos dones o no sirves con esos dones? Lamentablemente, la iglesia no puede ir a la velocidad que debería de ir. La iglesia no puede crecer de la manera que tendría que crecer. Entonces Dios te ha capacitado con dones. Ahora, no solamente te ha capacitado con dones, sino que hay habilidades y talentos que tú aprendiste. Los talentos son cosas que Dios te ha dado cuando tú recién naciste. Hay diferentes tipos de talentos. Son personas que nacieron con un regalo especial de Dios para hacer cierta cosa. Tocar la guitarra, qué sé yo. Hay personas que no tienen talento, pero tienen una habilidad. Una habilidad es algo que se aprende. Un talento es algo que es innato. Tú ves a un niño que escucha y empieza a tocar la guitarra y vos estás 20 años tratando de tocar la guitarra y no te sale bien. Y dices, ¿qué pasó? Bueno, porque Dios a algunas personas les ha dado talentos y a otras personas Dios también nos ha capacitado para tener habilidades en ciertas cosas que se van desarrollando en mi vida. Entonces Dios nos ha capacitado con todo. Tú viniste acá con una vida, con una historia, con muchas habilidades y talentos, y obviamente cuando viniste a Cristo con lo más importante, dones espirituales para poder servir. Así que cada uno, según el don que ha recibido, dice ministrelo a otros. Esta palabra ministrar es la palabra diaconeo. La palabra diácono no existe en el español. La sacamos del griego y la decimos. Porque no hay una palabra que exprese todo lo que un diácono es. O lo que diaconar significa, que es casi todas las veces que se traduce la palabra servicio, diaconar. ¿Y qué significa servir? Porque dice que los dones son para servir, o que cada cosa que Dios te dio es para que los ministres a otros, para que sirvas a otros. Bueno, esta palabra se repite varias veces, y una es en Mateo 4:11, cuando dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué significa que le servían? Bueno, Cristo había pasado 40 días, tenía hambre, por eso fue llevado al desierto, probó ser el segundo Adán y tener victoria sobre el enemigo, probó no poder pecar porque su naturaleza lo impedía, y frente a eso, después de eso vinieron los ángeles y le sirvieron, que era proveer las necesidades que ellos necesitaban, que Cristo necesitaba, era comida. El servicio es algo práctico. Lucas 8:3 dice, mujeres servían a Jesús con sus bienes. Empiezas a hablar un montón. No sé si alguna vez te pusiste a pensar cómo Jesús hacía su ministerio, cómo sus discípulos iban a predicar el evangelio. Bueno, ahí en Lucas capítulo 8 te dice que había un grupo de mujeres que daban de sus bienes para poder permitir que el ministerio de Jesús pudiera seguir. De manera práctica, ¿qué era? Era dar dinero para que Jesús y sus discípulos pudieran hacer el ministerio. Ahí en Juan 12:26 dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que muchas de estas palabras o muchos de estos contextos te describen que el servicio es algo práctico y que no tiene un interés.
Vos no sirves esperando algo. Vos no sirves esperando que esto te levante, ni siquiera sirves esperando que te den las gracias. Vos sirves con un interés genuino porque amas. Deseas atender las necesidades y los deseos de otros. Y esto es ministrar, esto es servirnos. Es una forma práctica de hacerlo. Por cuestión del tiempo no te puedo dar toda la lista de dones y qué significa cada uno. Pero sí te puedo decir que cada uno de ustedes, Dios te ha dado algo para que puedas vivir esta vida de servicio. Y quiero aclarar algo, los dones son para la iglesia, no para afuera. Porque hay muchos hermanos que por ahí dicen, hay un maestro que enseña en la escuela y dice, él tiene el don de enseñanza porque es un maestro. No necesariamente. Tal vez tenga una buena pedagogía, pero tener el don de enseñanza significa poder bajar las verdades espirituales y que el pueblo las viva. No se trata de pedagogía, esto es algo sobrenatural que Dios hace en este momento. Entonces Dios ha dado los dones para que tú sirvas a otros de manera activa. El segundo punto es ser un administrador fiel de la gracia de Dios en tu iglesia local. Dice la siguiente parte del texto, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios te ha dado un don para servir y vos tienes que ser un buen administrador. La palabra administrador es la misma palabra que se traduce como un mayordomo, como una persona que está a cargo de algo. Es como José. José, él era un esclavo. Tú dices, Carlos, pero él era el segundo del reino. Seguía siendo un esclavo. Porque sobre él estaba Faraón. Y él tenía la responsabilidad de hacer todo lo que Faraón le pedía. Obviamente que no desagradara a su Dios. Pero él era un administrador de los recursos de Dios, de Faraón, perdón, en este caso. Nosotros somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. La palabra multiforme es de varios colores, de la gracia que Dios te ha dado, somos administradores. Todo lo que hoy nosotros tenemos y experimentamos es porque Dios nos ha dado de su gracia. Y un día esto va a traer una consecuencia. No es que Pedro les dice sean administradores porque sí, no. Va a haber un juicio para aquellos que no fueron buenos administradores. Y creo que hay una parábola que lo ilustra claramente. Miren, acompáñenme ahí a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. El versículo 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. También pasó lo mismo con el de 2 talentos, y saltamos al texto 24, pero llegando también el 1, recibió 1 talento, dijo, Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que niego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Muchos interpretan este texto como, bueno, el que tenía un talento se fue al infierno. No es lo que la parábola quiere decir. Recuerda que arranca diciendo, porque el reino de los cielos. O sea, lo que está describiendo es cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es acá reflejado acá en la tierra. Y Dios es el mayordomo. Perdón, es el hombre que se fue lejos y entregó los bienes. Él es el dueño de todo. Y a cada uno de ustedes les ha dado algo. Algo por lo cual Él va a pedir cuentas. Vos no estás acá en la iglesia sentado para no hacer nada, porque un día vas a estar delante de ese Dios y te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Va a haber un juicio. Esto del lloro, el lloro y el crujir de dientes no siempre se refiere al infierno. Muchas veces está reflejando un juicio. Hoy pregúntate, si hoy viene Cristo a pedir tu alma, ¿cómo estarías delante de Dios? Como aquellos que les dijo el Señor, bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sobre como aquel siervo infiel, que hasta lo que tenía le fue quitado. Así que sé un administrador fiel de la gracia de Dios en tu iglesia local. Dios te ha dado cosas para que tú las ministres y sirvas, para que las administres. No eres dueño de eso. No puedes hacer con tus dones lo que tú deseas. Necesitas servir en tu iglesia. Y el último punto es, sirve de manera efectiva ocupando tu lugar en la iglesia local. Sirve de manera efectiva ocupando tu lugar en la iglesia local. Dice el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Sabes? El apóstol Pedro hace una división de dones. Dentro de nuestras iglesias tenemos dos formas de dividir los dones. La primera es que hay dones vigentes y no vigentes, y dones de hablar y dones de servir, que es la palabra ministrar, es la misma que vimos arriba. Esta división para Pedro es muy clara. Hay dones de servicio y hay dones de hablar. Creo que ustedes reconocen los dones de hablar. El don de enseñanza, el don de exhortación, el don de evangelismo, el don de pastor maestro, que reflejan donde tú utilizas tu boca. Y son dones que traen mucho honor. Porque la gente es muy bendecida con las prédicas. Porque la gente es muy bendecida cuando tú sales de una casa y diste un consejo bíblico basado en la palabra de Dios. Y la gente te dice gracias. Pero hay otras personas que Dios también ha capacitado para que tengan el don de servicio. Y este don es menos reconocido. Es un poco más ignorado. Y esto lo que ha hecho es que yo intente hacerme de un don que no es mi don. Como lo pasaba en la iglesia de Corintios. Todos querían los dones espectaculares. Todos querían hablar en lenguas, todos querían predicar, todos querían los dones de milagros, de sanidades. Porque esto les daba un lugar. Pablo les dijo, sus reuniones traen perjuicio en vez de bendición. Es por eso que Pedro es muy claro al decir, si alguno habla, si Dios te ha capacitado con un don de hablar, sé efectivo en eso. Si Dios te ha dado la capacidad de servir, sé efectivo en servir. Y a veces nos cuesta mirarlo de esta manera porque vienes semana a semana a limpiar la iglesia y nadie te dice gracias. La gente viene acá a la iglesia los domingos y dice, bueno, cuando vine a la iglesia estaba limpia y también me imagino que pasa limpia en la semana. No, hay gente que la limpia. Pero este don también es visto en la Biblia de manera muy preciosa. Por ejemplo, la carta de Colosenses, nosotros la tenemos
por un hombre que tenía el don de servicio. Tal vez ni sepas el nombre, pero era un hombre llamado Epafrodito. Epafrodito, ahí no había WhatsApp, no había internet, no había Facebook, no había nada, no había autos. Epafrodito le tocó recorrer aproximadamente 300 a 400 kilómetros caminando por el desierto para llevar una carta. Él no escribió la carta, era el apóstol Pablo. Él no iba a predicar en la iglesia, solo llevó una carta. Si no hubiera sido por él, no tuviéramos la excelencia que tenemos en la carta de Colosenses, donde la persona de Cristo es exaltada. Entonces, sé efectivo en lo que Dios te ha dado. Identifica y vive en la vida de la iglesia para que sepas si Dios te ha capacitado con dones de hablar o con dones de hacer. Pero ¿sabes qué es lo precioso de esto? Que dice, si hablas, hablas conforme a la palabra de Dios. Vos no te paras acá adelante y enseñas lo que tú crees, sino que tú eres responsable de lo que sale de tu boca. Todo lo que sale de tu boca tiene que ser lo que Dios dijo. Vos tienes que estar seguro cuando das un consejo, cuando Dios utiliza o abre tu boca para enseñar a otro. Es por eso que el que tiene los dones de enseñar, los dones de hablar, requiere tanta responsabilidad, porque un día vas a dar cuenta por todo aquello que enseñaste, no solamente por cómo lo vives, sino porque lo que enseñas tiene que ser lo que Dios dijo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No tienes en qué gloriarte. Porque si hoy yo estoy parado acá adelante, no es porque soy mejor que vos. Es por la pura gracia de Dios. No hay otra razón. Por la pura gracia de Dios. Y a aquellos que ministran o que sirven, dice, sirvan conforme al poder que Dios da. Esto es precioso, ¿sabes por qué? Porque el que habla le da las palabras de Dios, están acá. Pero al que sirve dice que se le ha dado el poder de Dios. ¿Qué es el poder? Bueno, esta es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de que Cristo fue resucitado con poder. Dios sabía que este iba a ser un don que es menos honrado, aunque Colosenses nos dice que tenemos que honrar a las personas que tienen estos dones. Pero entiende que va a ser difícil. Va a ser difícil ver a otros siendo honrados y no recibir un gracias. Entonces Dios quiere que sepas algo, que aquellos que tienen el don de hacer son capacitados con el poder de Dios para que puedan servir llevándole gloria a Él. Para que no te puedas gloriar, inclusive limpiar una banca. Dios te ha capacitado para hacerlo de la mejor manera. Entonces, sé efectivo en lo que Dios te ha dado. ¿No conoces los dones? No te voy a decir que hagas un cuestionario, una encuesta. Sirve y conócelos. A medida que te involucres dentro de la iglesia, vas a empezar a ser efectivo en aquello para lo cual Dios te ha preparado. A medida que vos te integres en la vida de la iglesia, vas a poder servir de manera que le lleves gloria a Dios, porque el texto termina diciendo, si ustedes viven esto, si dejan de pensar en ustedes, no importa si los matan, no importa si perdiste a tu esposo, no importa si perdiste tu trabajo, no que no sea importante, no que no haya que pastorear ese corazón, no que no haya que restaurar, sino lo que Pedro quiere ser muy claro, es decirles, no pueden vivir para ustedes porque Cristo murió por ello. No pueden. Y cuando vivan para otros, entonces Cristo es glorificado. Todo es para Él, todo fue hecho por Él y todo lo hacemos para Él.
con esto termino. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de acá? ¿Vas a salir por esa puerta yendo a descansar o vas a disfrutar de tus hermanos, sirviéndose, amándose? Espero que ese sea tu desafío, que pueda el Señor darte la gracia y la luz de entender que nuestra vida, la vida cristiana, la vivimos de manera satisfactoria cuando vivimos una vida de servicio a otros. Solo ahí disfruto de la vida cristiana como no tienes idea. Oramos. Amado Padre y buen Dios, Señor, qué privilegio tan grande es poder disfrutar de tu bendita palabra. Señor, cuando vemos estos textos, Señor, de la manera como Pedro los expone, nos sentimos tan exhortados porque cuántas veces nuestro egoísmo no nos permite servir. Cuántas veces nuestro orgullo, Señor, nos hace ver a las personas como una plataforma en vez de verlos como el fin mismo. Señor, cuántas veces nuestros pecados no nos permiten servir de manera abnegada y sacrificial. Padre, ayúdanos a tener ese mismo pensamiento del apóstol Pablo, que lo dejó plasmado en tu palabra. Y por todos murió Cristo, para que en los que viven, los que hemos creído, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Este es el punto central de las Escrituras. Esto refleja nuestro amor a ti, Padre. Obra en nuestros corazones. Señor, obra en esta iglesia. Trae convicción. Y que, Señor, podamos escuchar de la iglesia del Eloah que hay mucha gente sirviendo. Que cuando una iglesia necesita ayuda, puedan regresar a ver esta iglesia y digan: aquí están esos hombres, esas mujeres preparados para servir en todo cuanto tú los capacitaste. Señor, obra en esta iglesia, obra en nuestros corazones, y que tu palabra traiga convicción a nuestras vidas. Gracias, Padre amado, por todo, y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.